La escena no era de fiesta, sino de un velorio a cielo abierto, bajo los fríos focos de Madrid. El estadio Wanda Metropolitano, una catedral del fútbol español, hervía en euforia unilateral. Un coro de más de 60.000 voces, vibrando a cada toque de balón de sus hijas, las dueñas de casa. Pero en un rincón, bajo la sombra aplastante del marcador de 2-0, el equipo mexicano parecía haberse encogido. Era el minuto 87 de la final del Mundial Sub-20, un partido que se anunciaba como la coronación de una nueva generación española y para México la confirmación dolorosa de un abismo. La esperanza era un lujo que el equipo ya no podía pagar, y el semblante de derrota era casi palpable, como el olor a césped mojado bajo la llovizna fina que caía. Aquel era el escenario de la humillación, donde el talento latinoamericano parecía condenado a ser secundario. ¿Quién se atrevería, en aquel momento de desesperación total, a levantar la cabeza y enfrentar al gigante? ¿Quién tendría el coraje de robar, ni que fuera por un instante, la voz de toda una nación adversaria? La pelota se detuvo, no por un pase preciso, sino por un contacto desesperado en el área española, una fracción de segundo que congeló el tiempo e hizo que el árbitro señalara el punto penal, penalti. La palabra resonó, pero no como la promesa de un milagro, sino como la oportunidad de un gol de honor, un último aliento en medio de la asfixia. El estadio, que antes rugía, ahora soltaba un silbido estridente, un abucheo ensordecedor que intentaba tragar la decisión del juez y la pequeña esperanza mexicana. Miramos al banquillo, a las jugadoras de referencia, las estrellas que cargaban el peso de la camiseta, pero ninguna se movió. El miedo tenía pies firmes en aquel césped sagrado, y la responsabilidad de fallar aterrorizaba. La imagen era de desolación. Las más experimentadas desviaban la mirada, como si el balón fuera una bomba que nadie quería desactivar. Era una derrota técnica y, peor aún, moral. Entonces, en medio del caos y el sonido opresivo de la hostilidad, la cámara se centró en ella. La lateral izquierda, la chica de Culiacán, Sofía Lamura Robles, la tímida, la reservada, aquella que dudaba de su propia capacidad ofensiva. Caminó, lenta, decidida, vestida de verde, una mancha de color solitaria en un mar de rojo y amarillo. El peso de México entero estaba en su espalda, el sacrificio de su familia, el desprecio de aquel estadio y la frase de un comentarista que la había reducido a alguien que ni se atreve a mirar la pelota. Ella no era la heroína esperada, sino la última línea de resistencia. Estás a punto de ver el momento en que un corazón de 17 millones de latidos se concentra en un solo tiro. El momento en que la humildad se transforma en dignidad y una joven lateral, bajo la mayor presión, silencia el estadio entero con un acto puro de coraje. Lo que siguió no fue solo un gol, sino el rescate de la fe de una nación. Para entender el peso de aquel penalti, hay que retroceder unos meses, lejos de los focos y del lujo europeo. El escenario era el Campeonato Mundial Femenino Sub-20, organizado por primera vez en España, lo que ya colocaba al equipo anfitrión en una posición de ventaja logística y emocional. Para México, el camino hasta la final había sido una epopeya de superación, marcada por victorias ajustadas contra equipos mejor posicionados, siempre jugando con el corazón en la punta del botín. Eran los eternos underdogs, el equipo que los medios globales cubrían por obligación, pero en el que pocos realmente creían que llegaría al final. La prensa española en particular trataba la final como una formalidad, reservando ya los titulares para la consagración. Esta atmósfera de subestimación no era solo un ruido de fondo, era el oxígeno que alimentaba el coraje mexicano, una llama que ardía silenciosamente bajo la presión. Sofía Robles no era una atleta de póster. Mientras sus compañeras más mediáticas ya tenían contratos con grandes clubes y patrocinios llamativos, Sofía
apodada La Mura por su solidez defensiva, era la imagen de la perseverancia anónima. Venía de Culiacán, Sinaloa, una región donde el deporte de alto rendimiento rara vez recibía la inversión o el reconocimiento merecido. Sus primeros entrenamientos eran en canchas de tierra batida, bajo el sol inclemente, y el balón, a menudo, era un lujo dividido. Su técnica depurada no provenía de academias de élite, sino de horas extras, después del trabajo de su madre y de los deberes escolares, practicando tiros contra la pared de casa hasta el agotamiento, mientras el resto de la ciudad dormía. El fútbol para Sofía no era un camino hacia la fama, era el único camino para retribuir el sacrificio de su familia. La condición social y los orígenes de Sofía eran el contraste vivo con la realidad de las atletas españolas. Muchas jugadoras de la Furia, como eran llamadas, provenían de academias bien estructuradas, con acceso a tecnología de punta, nutricionistas y una infraestructura que el fútbol femenino mexicano aún luchaba por alcanzar. La disparidad de recursos era evidente y esa diferencia era la fuerza opresora invisible. Cuando los equipos salían al campo en el Wanda Metropolitano, España no traía solo 11 jugadoras, sino un sistema entero de apoyo, historia y el peso de un país que había invertido masivamente en el deporte. Para México, la camiseta verde no representaba solo un equipo, sino la resistencia de una identidad, la prueba de que la pasión y el esfuerzo podían a veces desafiar la lógica de la desigualdad. La fuerza de Sofía siempre estuvo en su defensa, en su capacidad de anular las embestidas del adversario con una serenidad casi fría, de ahí el apodo La Mura, de muro. Ella era la seguridad en la retaguardia, la última en ser notada, pero la primera en proteger la portería. Sin embargo, esa reserva se traducía en una debilidad crucial, la duda sobre su capacidad para crear o finalizar. En los entrenamientos, mientras todas celebraban sus goles, Sofía se conformaba con ser la mejor marcadora. Temía la responsabilidad ofensiva, prefiriendo la sombra, el anonimato de la defensa, donde un error era menos visible que un gol fallado. Esa vacilación era un muro mental que ella necesitaba derribar. Su sueño era noble, darle al fútbol femenino mexicano la visibilidad y los recursos que merecía, y ella sabía que eso solo vendría con el título o con un acto de valentía inolvidable. El camino hasta Madrid fue pavimentado con la imagen de su madre, trabajando en turnos dobles para pagar el único par de botines nuevos que Sofía tuvo en su vida. Este recuerdo no era una distracción, sino un motor potente. Cada disputa, cada sprint de recuperación, era un agradecimiento silencioso, una promesa cumplida. El entrenador, un hombre experimentado con cicatrices de 1000 batallas, sabía que la clave de aquella final no sería táctica, sino emocional. Veía en Sofía el espejo de la resiliencia mexicana, el silencio que esconde la tormenta interior. Intentaba, en cada reunión, empujarla fuera de la zona de confort, insistiendo en que su tiro de zurda, entrenado durante años en las madrugadas de Culiacán, era un arma mortal que ella se negaba a usar en el ataque. La presión era casi insoportable en la semana de la final. En cada esquina de la capital española, la presencia del equipo mexicano era minimizada. Una nota a pie de página en las noticias deportivas. Las vallas publicitarias de la ciudad exhibían a las estrellas españolas, y la euforia local era un peso que recaía sobre los hombros de cada jugadora mexicana. Esa sensación de ser un invitado no deseado, o peor, un intruso en su propia fiesta, acentuaba el sentimiento de nosotras contra el mundo. El equipo sentía el peso de toda América Latina, una región que anhelaba ver su coraje reconocido en un escenario global dominado por potencias europeas. Aquel partido era más que un título, era una reivindicación de identidad, un grito silencioso por respeto. La fuerza opositora no se limitaba a las 11 jugadoras en el campo. La selección española era técnicamente superior, tácticamente perfecta, pero el verdadero antagonista era la narrativa de la superioridad europea, la creencia de que el talento mexicano era inherentemente inferior.
que su victoria era el curso natural de los acontecimientos. Era contra este muro invisible de prejuicio y subestimación que Sofía y sus compañeras luchaban. Aquel era un duelo simbólico, donde el honor y el reconocimiento estaban en juego, mucho más que la medalla de oro. La tarea era monumental: probar que el coraje y el corazón mexicanos, forjados en la dificultad, podían romper la hegemonía y silenciar la presunción, incluso si el mundo entero estaba en contra. El partido avanzaba hacia la mitad del segundo tiempo, y la tensión se transformaba en frustración. España controlaba la posesión del balón con maestría, intercambiando pases que parecían humillantes de tan precisos, y el segundo gol llegó con una facilidad alarmante, un tiro desde fuera del área indefendible que infló la red y aplastó el espíritu del equipo mexicano. El marcador de 2-0 a 15 minutos del final parecía el epitafio de aquella campaña de sueños. El Wanda Metropolitano estalló en un frenesí de banderas y gritos, un sonido que parecía burlarse del dolor del equipo visitante. El impacto de aquel gol no fue solo en el marcador, rompió la poca confianza que aún quedaba en el equipo, y el desánimo se extendió por el césped como una niebla pesada y fría. La cámara de la transmisión, cruel en su precisión, hizo un close-up en la reacción mexicana. Capturó el rostro del entrenador, visiblemente abatido, y luego se centró en Sofía. Estaba cabizbaja, los ojos fijos en el césped, evitando mirar el marcador, evitando mirar el júbilo español. La lluvia fina intensificaba el tono melancólico de la escena, resbalando por su cabello y mezclándose con lo que parecían ser lágrimas contenidas. Sentía el peso del mundo y la impotencia de la derrota, una emoción que la paralizaba. Su postura era la del cuerpo que ya aceptó lo inevitable, la rendición silenciosa que era lo opuesto a su bravura defensiva. Era el momento más sombrío de la jornada, donde el orgullo cedió espacio a la autocompasión. Fue en ese exacto momento, mientras la imagen de Sofía se exhibía en slow motion, que el detonante incitante fue disparado. La voz del principal comentarista español, grave y cargada de una condescendencia casi paternal, llenó los auriculares de millones de telespectadores e irónicamente resonó en los altavoces de Madrid. Ya se rindieron. No hay más corazón en este equipo, sentenció. Y luego, dirigiéndose a la imagen de Sofía, completó con una frase que se convertiría en el combustible de la historia. Miren a la lateral. Ni se atreve a mirar la pelota. Es un abismo de nivel. La frase fue una esquirla. No era una crítica técnica, sino un desprecio existencial. No era sobre el marcador, sino sobre el valor intrínseco. Un abismo de nivel. La arrogancia de la superioridad europea condensada en 5 palabras. En el banquillo mexicano, el preparador físico rechinó los dientes. En el campo, la capitana apretó los puños. Pero fue en Sofía donde la ofensa aterrizó con más fuerza. El insulto, transmitido en cadena nacional, hirió su orgullo más profundo, el de quien luchó toda su vida para probar su valor y el valor de su pueblo. La timidez se esfumó, sustituida por una furia fría. Aquella frase no la afectaba solo como jugadora, sino como mexicana, como hija de Culiacán. El efecto en el campo fue inmediato. La cabeza que estaba baja se levantó, y en los ojos de Sofía, el entrenador vio una luz que no estaba allí antes. Ya no era el miedo a la derrota, sino la necesidad visceral de respuesta. El desprecio había hecho más por el equipo que cualquier táctica. Había reavivado el espíritu de lucha, transformado la vergüenza en dignidad. Aquel ya no era un partido por la medalla de oro, sino una batalla por la reputación, una oportunidad de responder a la arrogancia con un acto de valentía. El objetivo había cambiado. Ya no era solo revertir el marcador, sino silenciar la voz de la duda, probar que el corazón mexicano, forjado en la lucha y la resiliencia, jamás podría ser subestimado por un abismo de nivel.
fuera este cual fuera. El partido se reanudó, pero para Sofía, la verdadera disputa apenas comenzaba. La reacción inmediata de Sofía al insulto no fue verbal, sino una transformación física silenciosa. Se ajustó las medias, un gesto de quien se pone una armadura, y su postura cambió. La lateral izquierda, antes retraída, pasó a correr con una ferocidad que sorprendió incluso a sus propias compañeras. No estaba solo marcando, estaba cazando. La pelota se convirtió en el objeto de su redención, y cada disputa, una respuesta directa a la voz del comentarista. El entrenador, un observador atento, notó el cambio. Supo que necesitaba canalizar esa furia hacia la disciplina y el plan táctico. La rabia era un recurso valioso, pero volátil. Necesitaba ser transformada en precisión quirúrgica. En el primer momento de paralización del juego, el entrenador gesticuló frenéticamente, llamando a Sofía a la banda. La conversación no duró más de 30 segundos, pero fue el punto de inflexión estratégico. «No los mires, Sofía, no mires el marcador. ¿Te acuerdas de Culiacán?», susurró, la voz tensa, pero firme, bloqueando la vista de la afición española con su cuerpo. No estaba hablando de táctica de juego, sino de memoria muscular. Le recordó el campito de tierra, las noches después del anochecer, cuando ella practicaba tiros libres, sola, perfeccionando el tiro de zurda que la había llevado hasta allí. El plan era mental. Ignorar el Wanda Metropolitano, ignorar la presión y traer el campo de tierra de Culiacán a la final mundial. El plan táctico implicaba una jugada simple, pero exigía una explosión física en 1900. La recta final. El técnico había notado que la lateral española, físicamente exhausta por la intensidad del partido, tardaba en recomponerse. La instrucción era clara. Sofía ya no se restringiría a la defensa. Debería avanzar a velocidad en los minutos finales, explotando el espacio dejado por su adversaria directa, usando su aceleración para intentar forzar un error o una falta en el área. Era un riesgo calculado, ya que su lado quedaría expuesto, pero la apuesta era por el factor sorpresa y el agotamiento mental del equipo local, que ya cantaba victoria. En los minutos siguientes a la conversación con el entrenador, Sofía ejecutó la estrategia con una concentración monástica. Cada pase que recibía era rápido, cada avance era un sprint. Se movía como una flecha, ignorando los gritos de las gradas y centrándose solo en el espacio por delante. Los sacrificios de su entrenamiento solitario, las horas de disciplina lejos de su familia, todo se condensaba en aquel momento. Ya no estaba solo, jugando al fútbol, estaba honrando un compromiso. El miedo al error había sido reemplazado por la urgencia de la respuesta. La pelota ya no la asustaba. Ella la buscaba con obstinación. La preparación no fue solo física, sino una autoafirmación. Lejos de las cámaras, en un breve momento de pausa para sustitución, Sofía tocó el brazalete que llevaba en la muñeca, hecho con los colores de la bandera mexicana y un pequeño fragmento de tela de la camisa de trabajo de su padre. Era su ritual, su talismán, su conexión con la realidad humilde de donde provenía. El entrenador le había enseñado a transformar el peso de la responsabilidad en fuerza. El dolor de la disciplina pesa kilos, Sofía, pero el dolor del arrepentimiento pesa toneladas, solía decir. Ahora sentía el peso ligero de la disciplina y el arrepentimiento era una hipótesis inaceptable. El plan de juego ahora dependía de una inversión de roles. La jugadora más tímida y reservada era la pieza central en la estrategia ofensiva. La ironía era cruel. La chica que dudaba de su tiro sería la responsable de cargar la esperanza. La líder en el campo notó el cambio y se acercó a Sofía. En lugar de darle órdenes, la abrazó. «Es tu hora, Mura. Muéstrales quiénes somos», dijo, la voz quebrada. Aquel apoyo silencioso de la capitana, un reconocimiento de que la fuerza de Sofía no estaba en la fama, sino en el corazón, fue la última inyección de moral que necesitaba. La estrategia mental de Sofía era simple: reducir el universo a sí misma, al balón y a la meta. El ruido del estadio no era silenciado, era transformado en un zumbido distante, irrelevante. Recordaba la perfección que buscaba en los tiros libres en el campo de tierra, donde el único sonido era el impacto del botín en la pelota.
Ese era su plan de ataque mental, centrarse en el detalle, en la técnica depurada, ignorando el peso simbólico del estadio y del juego. La presión de Madrid sería desmantelada por la precisión de Culiacán. El objetivo ya no era la victoria total, sino un gol que restaurara la dignidad, que respondiera al desprecio. Sofía sabía que incluso un gol de honor podría tener un impacto sísmico, un puñetazo en el estómago de la presunción. Quería que la nación se sintiera orgullosa, que su familia viera que el sacrificio había valido la pena y que la frase condescendiente del comentarista fuera engullida por un momento de excelencia técnica. El plan no era solo marcar, sino marcar de una manera que fuera indefendible, inolvidable y, sobre todo, que silenciara a Madrid. La preparación táctica del entrenador se había centrado secretamente en momentos de alta presión. Había obligado a Sofía a practicar penaltis y tiros libres bajo condiciones psicológicas adversas, con sus compañeras gritando y provocándola, simulando el ambiente hostil de una final. Él conocía su capacidad y la clave era hacerla confiar en sí misma bajo el pánico. «Tienes el talento, Sofía, solo necesitas el coraje de usarlo», repetía. Aquel entrenamiento mental, enfocado en la resiliencia y no solo en la técnica, estaba a punto de ser probado en el escenario más brutal del fútbol mundial. La disciplina de Sofía se manifestaba en el cuidado de los pequeños detalles. Había atado sus botines de una forma específica, un nudo doble que no se deshacía, no importaba cuánto corriera o resbalara en el césped mojado. Ese pequeño ritual de control era su refugio en el caos. Estaba lista, la furia controlada, la estrategia definida, el objetivo claro. Ya no había la lateral tímida que desviaba la mirada del balón. Había solo una jugadora de 19 años, con un plan simple: correr, atacar el espacio y, si la oportunidad se presentaba, chutar con la precisión de quien entrenó toda una vida para ese instante. El reloj avanzaba y la oportunidad no tardaría en llegar. El partido se reanudó y la escalada de tensión fue inmediata. Los minutos finales eran una carrera contra el tiempo y contra la desmoralización. El equipo mexicano, inyectado por la furia silenciosa de Sofía, presionó el campo español. Sin embargo, la excelencia técnica de la furia marcaba la diferencia. Cada ataque mexicano era neutralizado por una defensa sólida y el tiempo pasaba, cruel e implacable. El reloj era el enemigo. 3 minutos se arrastraron y la frustración volvía a insinuarse, el cansancio pesando en las piernas de las jugadoras que habían luchado durante más de 80 minutos contra la lógica y la presión. Sofía, sin embargo, no disminuía el ritmo. Era la personificación de la resiliencia, corriendo el flanco izquierdo con una obstinación aterradora. Su adversaria directa, la lateral española, mostraba signos claros de fatiga, respirando por la boca y con movimientos más lentos. Sofía notó la vacilación, la fracción de segundo que el plan del entrenador preveía. Avanzó como un tren desbocado, ignorando el riesgo de recibir un contraataque. En una jugada intentó un centro rápido que fue interceptado y salió por la línea de fondo. No fue un error, sino una declaración de intenciones. Estaba allí para causar daño. El silencio en el banquillo mexicano era tan intenso como el ruido de la grada. Todos sabían que quedaban pocas oportunidades. Con cada pase errado, un suspiro colectivo. Con cada toque español, un temor renovado. El técnico alternaba entre mirar el reloj y gesticular frenéticamente hacia Sofía. ¡Más! ¡Mura! ¡Más! Estaba apostando todo en aquel último aliento de orgullo. Era un juego de ajedrez emocional. España, satisfecha con la victoria, intentaba administrar el tiempo, mientras que México, jugando por la dignidad, arriesgaba todo en el ataque. El césped mojado contribuía a la imprevisibilidad, aumentando el riesgo de un resbalón fatal. Un momento de duda casi costó caro. En una jugada de velocidad, Sofía logró superar la marca. Entró en el área, pero en lugar de chutar, vaciló. Su vieja inseguridad ofuscaba la visión de gol. Intentó un pase de última hora para la atacante, que no lo esperaba, y la pelota fue robada.
La oportunidad se desvaneció en un flash. Sofía se tiró al suelo en frustración, golpeando el césped con la mano. La duda había vuelto, un fantasma del pasado que le recordaba su aversión al protagonismo ofensivo. El comentarista en vivo aprovechó. ¿Vieron? No tiene el instinto asesino. El entrenador, al notar el colapso momentáneo de confianza, gritó de forma casi ensordecedora: «Culiacán, chuta, chuta». La forzaba a reconectarse con el recuerdo del campo de tierra, donde no había nadie a quien pasar el balón, solo la meta. Sofía se levantó, la respiración agitada, la frustración volviendo a ser determinación. Sabía que aquel pase errado era el último error que podía cometer. El tiempo se estaba agotando y la puerta a la redención se cerraba rápidamente. Necesitaba ir más allá de su naturaleza reservada y convertirse en la heroína que no creía ser. La tensión era tan densa que era posible oler el césped pisoteado y el frío húmedo de la llovizna. Las jugadoras españolas comenzaron a retrasar la reposición del balón, conscientes de que el tiempo era su mayor aliado. El acoso moral de la afición alcanzaba su apogeo. Los gritos de «olé» a cada toque español sonaban como latigazos en el orgullo mexicano. La sensación de opresión era total. Era el momento de ceder o de reaccionar con un último acto de coraje. El partido era ahora una batalla de voluntades, donde la resistencia mental valía más que la técnica. El minuto 86. México montó un ataque con la fuerza de la desesperación. Un balón largo fue lanzado al ataque. Sofía, que había avanzado sin que nadie la notara, recibió en el mediocampo. No pensó, solo corrió. Su cuerpo reaccionó al instinto forjado en años de entrenamiento. Pasó a la primera marcadora, que intentó la entrada y falló. La lateral española, exhausta, vino en barrida, pero Sofía ya estaba dentro del área, a 2 pasos de la línea final. La jugada fue rápida, casi un borrón. Sofía logró tocar el balón, desviándolo de la portera española que se lanzaba. La defensa, desesperada, intentó bloquear el cuerpo, pero el contacto fue inevitable. Sofía cayó. El sonido del silbato fue ahogado por los gritos y silbidos. Penalti. El reloj marcaba 87 minutos y 15 segundos. La catarsis momentánea de la jugada se transformó en un silencio casi sagrado, interrumpido solo por los aullidos de furia y silbidos de la afición española, que no podía creerlo. La defensa española protestó vehementemente, el rostro rojo de indignación. El técnico español gritaba desde el área técnica, pero la decisión estaba tomada. Penalti. El césped se convirtió en un campo de batalla emocional. La afición estalló en una cacofonía ensordecedora de abucheos. La presión era tal que la pelota, parada en el punto de penalti, parecía temblar. Las jugadoras mexicanas se reunieron en un abrazo tenso, pero el problema estaba allí, a la vista de todos. ¿Quién tiraría? La duda flotó en el aire, más pesada que la lluvia. La atacante, la mediocampista, la capitana, todas las jugadoras de referencia parecían petrificadas, desviando la mirada del balón. La responsabilidad era insoportable. Un gol allí aún dejaría a México detrás en el marcador, pero daría una sobrevida. Un error y la derrota sería aún más humillante. El miedo era palpable, y entonces, en medio del círculo de jugadoras vacilantes, Sofía se desprendió. Caminó lentamente hacia el balón, la única en moverse con propósito en medio del pánico. La lateral, el tímida, se había ofrecido a la horca. Sofía caminó hacia el punto de penalti como si estuviera cruzando un campo minado. El abucheo de la multitud se transformó en un rugido continuo, una pared de sonido que atacaba sus oídos, intentando desestabilizarla, intentando hacerla vacilar. La cámara hizo un close-up en su rostro. No había pánico, solo una concentración inusual, una serenidad casi sobrenatural para alguien de 19 años enfrentando tal presión. La camiseta estaba pegada a su cuerpo por la lluvia fina y la respiración era profunda, rítmica. Ignoró a las jugadoras españolas que intentaban retrasar el tiro, los gritos de las gradas. El mundo, su universo se redujo a aquella pelota blanca, al césped manchado y a la inmensidad de la portería.
La portera española, una gigante de reflejos rápidos y fama intimidante, caminó hasta la línea, intentando ganar algunos milímetros, usando la experiencia para desestabilizar a la novata. Gesticuló, señalando la esquina superior, como si supiera la intención de Sofía, una táctica barata, pero a menudo eficaz. Sofía ni pestañeó. Agarró el balón, limpió el barro con el pulgar, un ritual de cariño antes del acto final, y lo colocó con cuidado, como si estuviera ajustando la pieza más importante de un rompecabezas. El silencio forzado de aquel instante era más ensordecedor que el ruido, un vacío donde solo el corazón de millones de mexicanos latía al unísono. El plan de Sofía era la precisión, no la fuerza. Recordó la voz del entrenador. Culiacán Mura, solo la técnica. El entrenador en el banquillo no se atrevía a mirar. Estaba de espaldas al campo, arrodillado, las manos sobre la cabeza, rezando o reviviendo el entrenamiento en el campo de tierra. La cámara enfocaba y alternaba entre los ojos de acero de Sofía y la postura desafiante de la portera. La jugadora mexicana dio 2 pasos hacia atrás, la distancia exacta, y luego un paso lateral. Su mente estaba vacía de miedo, llena solo de la geometría del tiro. Ángulo superior derecho, indefendible, donde el balón besaría el poste antes de entrar. El árbitro pitó. El ruido de la multitud alcanzó su clímax, un mar de silbidos intentando impedir el movimiento. Close-up en los pies de Sofía. El césped mojado exigía cuidado. Inició la carrera, lenta, cadenciosa, 4 pasos. Su cuerpo se inclinó ligeramente y el pie de apoyo se plantó con firmeza junto al balón. El tiro. La zurda de oro de Culiacán, entrenada hasta el agotamiento, entró en contacto con el balón con una pureza técnica impecable, la ejecución exacta de miles de repeticiones. No hubo violencia innecesaria, solo la perfección del movimiento. El tiempo se estiró, transformando el tiro en slow motion. El balón se elevó, como un proyectil teledirigido, dibujando una curva perfecta que apuntaba al ángulo superior derecho, exactamente donde la portera había gesticulado. El movimiento de la portera española fue tardío. Se lanzó hacia el lado izquierdo, intentando adivinar la intención de Sofía, una apuesta que resultó fatal. Había caído en la trampa de la intimidación, mientras Sofía se concentraba solo en la técnica. El balón pasó por encima de su mano estirada, el guante rozando el aire, y golpeó la red. Silencio. El sonido del balón besando la red de forma limpia fue el único sonido audible por un segundo infinito. El Wanda Metropolitano, con más de 60,000 personas, se detuvo. El rugido se transformó en un silencio absoluto, un vacío de aire que succionó la euforia y la presunción. La imagen del balón inflando el cordel con la portera española tirada en el suelo enmarcada por la lluvia fina era la traducción visual de un knockout. El desprecio había sido respondido con una precisión quirúrgica. Un solo gol, pero un acto de guerra emocional. Corte rápido al banquillo mexicano. El entrenador, que estaba de espaldas, se giró al escuchar el silencio. Un solo grito, primario y ronco, irrumpió del banquillo mexicano. El abrazo frenético y los saltos de alegría eran la prueba de que aquel gol valía mucho más que solo un punto en el marcador. Sofía, en el césped, permaneció estática por un segundo, sus brazos caídos, el cuerpo temblando. No gritó, solo soltó el aire que había estado conteniendo en sus pulmones desde la hora de la ofensa. La rabia se desvaneció, sustituida por una emoción abrumadora. El marcador cambiaba a 2-1. El partido aún no estaba empatado, pero el efecto psicológico era monumental. La furia estaba en shock. La joven lateral, que ni se atrevía a mirar la pelota, acababa de humillar al equipo local con una obra maestra de tiro, silenciando el estadio con un gol que era la antítesis de la derrota. El gol no era solo un punto, era la recuperación del honor, la prueba irrefutable de que el talento mexicano existía y podía prosperar bajo la presión más extrema. El close-up en los ojos de Sofía. Las lágrimas llegaron, pero no eran de tristeza, eran lágrimas de redención, de orgullo, la explosión de emoción de quien cargó el peso de una nación y respondió a la duda con un acto de perfección. Levantó los brazos, no en celebración eufórica, sino en un gesto de desahogo
desahogo silencioso, mirando al cielo, a Culiacán, a su familia. Los silbidos intentaron reanudarse, pero la sorpresa y el respeto momentáneos los silenciaron de nuevo. Aquel era el gol que silenció a Madrid, y su nombre sería eternizado por ello. El partido se reanudó. Faltaban 2 minutos, más el tiempo de descuento. España, aturdida, intentaba retomar el control, pero el ritmo había cambiado. La atmósfera de fiesta se había transformado en pánico contenido y la presunción había sido sustituida por una urgencia defensiva. México, por otro lado, jugaba con el corazón renovado, impulsado por el coraje de Sofía. El clímax había cumplido la promesa, el momento de cambio había llegado y la lateral izquierda se había convertido por un breve y glorioso instante en la dueña del escenario y la voz de su país. El resultado final aún era incierto, pero la historia ya estaba escrita. Los minutos finales del partido fueron una explosión de intensidad, pero el foco del drama ya había cambiado. El marcador de 2-1 era el mero contexto. La victoria moral ya pertenecía a México, clavada en el ángulo superior por el tiro perfecto de Sofía. España, visiblemente afectada por el golpe psicológico, luchaba por administrar el resultado, mientras México atacaba con una ferocidad recién descubierta. Cada embestida mexicana era saludada por un grito de esperanza que se elevaba del minúsculo sector de aficionados mexicanos, un contraste vibrante con el silencio atónito de la mayoría española. Aquel gol había inyectado una dosis de coraje que superaba el cansancio y la desventaja técnica, probando que la dignidad era un motor más potente que la desesperación. El pitido final llegó, y con él la confirmación de la derrota por 2-1. No hubo euforia española inmediata, solo un alivio contenido, la sensación de que habían escapado de un desastre mayor. Para las jugadoras mexicanas, el sonido del silbato trajo la tristeza de la pérdida del título, pero también una sensación agridulce de deber cumplido. Sofía, arrodillada en el césped mojado, lloraba, pero sus lágrimas no eran de fracaso, sino de un agotamiento redentor. La cámara la buscó inmediatamente y la imagen de ella, abrazada a la bandera mexicana que le había sido arrojada desde lo alto, el rostro mojado por la lluvia y las lágrimas, pero iluminado por el foco de las cámaras, se convirtió en el símbolo de aquel campeonato. La reacción de los medios mexicanos y latinoamericanos fue inmediata y unánime. Los titulares no celebraban la plata, sino el gol que silenció a Madrid y el coraje de Sofía Robles. Ella, la lateral tímida, la chica de Culiacán, que dudaba de su potencial ofensivo, era ahora la nueva heroína nacional. Los periódicos y portales de noticias estampaban su foto en el momento del tiro, y el video del silencio ensordecedor del Wanda Metropolitano se hizo viral en minutos. La derrota en el campo era eclipsada por la victoria moral. México había probado que podía competir de igual a igual y que su talento y coraje no podían medirse por la infraestructura o la inversión. El comentarista español que había hecho la crítica condescendiente se vio obligado a retractarse, con la voz quebrada y visiblemente incómodo. Ella no solo miró la pelota, admitió, en un tono de voz que ya no contenía la arrogancia inicial. La colocó donde era imposible de defender, con una técnica que muestra que el talento no tiene fronteras. El abismo de nivel, si es que existía, fue llenado por el coraje de una jugadora. Esta admisión pública de la fuerza y el corazón mexicano, proveniente del epicentro del desprecio, fue para muchos una victoria mayor que el propio empate. El honor había sido restaurado con un acto de dignidad y precisión. En el regreso al vestuario, Sofía fue recibida por sus compañeras no con palabras de consuelo, sino con un reconocimiento silencioso y respetuoso. El abrazo de su capitana fue el más largo, y la frase «Nos devolviste la voz», Mura, resumió el impacto de aquel momento. Ella había transformado la vergüenza de la derrota inminente en un símbolo de resistencia. El entrenador, emocionado, la sacó de en medio del grupo y la abrazó fuertemente. «Trajiste a Culiacán a la final mundial, hija mía. No solo marcaste un gol,
marcaste una generación, el sacrificio de tu familia no fue en vano, le susurró al oído, un reconocimiento del valor humano detrás del atleta. El impacto social y el cambio personal en la vida de Sofía fueron instantáneos. Su familia, viendo por televisión en Culiacán, estalló en lágrimas de orgullo con el gol, sintiendo el peso de aquel cobro. La imagen de Sofía llorando, pero con la bandera, elevó el fútbol femenino en México a un nuevo nivel de respeto. Los fondos destinados al desarrollo del deporte, hace tiempo estancados, comenzaron a ser rediscutidos con urgencia por el gobierno, impulsados por la conmoción nacional. El sueño de Sofía de que el fútbol femenino mexicano recibiera el reconocimiento y los recursos merecidos comenzaba a hacerse realidad, catalizado por un solo tiro de zurda. Lo que Sofía había logrado trascendió el deporte. Se había convertido en un símbolo cultural de la resistencia latina contra la subestimación. La historia de la chica humilde que silenció a la potencia europea en su propio escenario resonó profundamente en toda América Latina. El sentimiento de pelear contra el gigante y probar el valor en un escenario global dominado por potencias establecidas se hacía eco de la identidad colectiva. Aquel gol era la prueba de que el coraje y el coraje podían, sí, romper la barrera de la desigualdad y conquistar el respeto, incluso si el marcador final no era el ideal. La redención personal de Sofía era la redención de una nación. La noche en Madrid terminó con la premiación, pero la atención no estaba totalmente en las campeonas. En el momento en que Sofía recibió la medalla de plata, la cámara la buscó de nuevo. Ella sonrió, una sonrisa genuina y humilde, la misma timidez de antes, pero ahora entremezclada con una confianza inquebrantable. Había encontrado su voz, no en las palabras, sino en los pies. El silencio que provocó en el estadio era más elocuente que cualquier grito de victoria. Miró la medalla que brillaba bajo la luz y la besó, honrando el esfuerzo, el sacrificio y el coraje que la llevaron hasta allí. La reacción de la afición mexicana, que la esperaba en el aeropuerto a su regreso, fue un testimonio del impacto de su viaje. No había tristeza de perdedores, sino la euforia de héroes. Sofía fue llevada en hombros, una marea de gente celebrando el honor rescatado. Aquel gol, que se suponía que solo sería un gol de honor, se había convertido en un hito, un punto de inflexión que redefinió lo que significaba ser una atleta mexicana en un escenario global. Ella, la jugadora que se escondía en la defensa, era ahora el rostro del futuro del fútbol femenino de su país. El desenlace emocional era de justicia. El desprecio había sido confrontado con dignidad y talento, y la arrogancia había sido silenciada por la precisión. La historia de Sofía Robles, la Mura, que se convirtió en la artillera de la esperanza, probó que la verdadera fuerza no residía en el recuento de títulos o en la pompa de la infraestructura, sino en el coraje inquebrantable de un corazón que se niega a ser subestimado. El impacto fue más allá del campo, fue un recordatorio para toda una nación sobre el poder de la resiliencia y el orgullo, un sentimiento que elevaba la derrota a un nivel de victoria moral. El tiempo pasa, los campeonatos se suceden, pero ciertas imágenes quedan grabadas en el alma colectiva de una nación. La de Sofía Robles en el minuto 87, con la camiseta verde empapada, desafiando el abucheo de Madrid y encontrando la perfección en el tiro, es una de esas imágenes inmortales. Aquel gol, que no dio el título a México, hizo mucho más. Proporcionó la base moral para las victorias futuras y, lo que es más importante, cimentó el legado de que el talento mexicano, forjado en las dificultades y no en los privilegios, ya no podía ser ignorado. El valor de aquel momento no estaba en los 3 puntos, sino en el honor recuperado, en el derecho a levantar la cabeza y exigir respeto, un símbolo que trascendió el deporte y se infiltró en la cultura popular como un himno de resistencia. El viaje de Sofía, de lateral silenciosa e insegura heroína nacional que silenció un estadio hostil, es la personificación del mensaje central de esta historia. Nos
enseñó que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de superarlo, de tomar la responsabilidad en el momento más sombrío, cuando todos los demás dudan. Aquel penalti no fue solo una pelota chutada, fue un acto de autoconocimiento, la cúspide de una disciplina cultivada lejos de los focos, en el campo de tierra de Culiacán. El contraste entre la arrogancia del comentarista y la humildad de Sofía, respondida con excelencia técnica, es un recordatorio poderoso de que la dignidad siempre prevalecerá sobre el desprecio. El legado del gol que silenció a Madrid no fue un trofeo, sino un cambio de mentalidad. El fútbol femenino mexicano ganó un nuevo significado, una nueva urgencia y finalmente el reconocimiento que merecía. Sofía continuó su carrera, pero nunca más fue la misma. Llevaba la cicatriz de aquel momento no como una carga, sino como la prueba de su capacidad. Una confianza inquebrantable que la transformó en líder, la jugadora que busca el balón y no lo evita. Su historia se cuenta en las escuelas de fútbol, en las reuniones familiares, como un mito moderno que inspira a las niñas a creer que sus orígenes humildes no son un límite, sino la fuente de su mayor fuerza y resiliencia. Usted, que presenció este viaje, debe llevar consigo la sensación de aquel silencio ensordecedor que siguió al gol. Imagine el peso de esa presión, el sonido opresor del abucheo, el miedo a fallar frente al mundo. Sofía Robles, la Mura, transformó toda esa negatividad en concentración pura y precisión quirúrgica. Probó que, cuando el corazón de una nación se une en torno a un único acto de coraje, la desigualdad técnica se vuelve irrelevante. Ese es el espíritu que mueve a México y a América Latina, la capacidad de luchar con coraje, de no intimidarse ante el gigante y de responder al desprecio con la belleza del talento. Al final, el Wanda Metropolitano vio a España levantar la copa, pero el mundo vio a Sofía levantar el orgullo mexicano. La derrota fue un punto final en el marcador, pero la reacción fue el comienzo de un nuevo capítulo para el fútbol femenino. Que la historia de Sofía Robles sea su inspiración cuando se sienta subestimado, cuando la duda pese y el mundo esté abucheando. Recuerde el tiro, la precisión, el coraje de la joven. Lateral, la verdadera conquista no es el título, sino el momento en que se niega a rendirse y con un acto de valentía silenciosa prueba que su corazón es lo suficientemente grande como para silenciar al mundo. El corazón mexicano puede silenciar al mundo.